Grabando. Muy buenas noches a todos los seguidores de Balicha. Esta noche tengo el gran placer de presentar al colectivo La Hora Tinta. ¿Qué es el colectivo La Hora Tinta? Me acompañan 8 jóvenes. ¿Alguno de ustedes puede explicarnos qué es La Hora Tinta? Edward, tú tal vez. Muy buenas noches con todos, sí. Yo creo que le vamos a dar el pase mejor a los que han iniciado en realidad la hora tinta, porque yo recién me he unido al colectivo, que la verdad es un placer y muchas gracias a Vera, a Fabricio, a Sergio, a Edson, por haberme integrado, a Cristian igual, a este colectivo, ¿no? Fabricio, que nos puede explicar mejor, ¿no? Sobre la hora tinta. Genial, gracias Sergio. Buenas noches, Patricia. Buenas noches con todos. Bueno, La Hora Tinta es un proyecto que nació en el año 2018. Nos juntamos varios artistas para hacer justamente este proyecto, ¿no? Entre los cuales está Daniela Farfán, Cristian Dávila, Paolo Vigo y yo, ¿no? Después fuimos incluyendo algunos artistas más, Elvis, a Vera, a Lenny, Edson, Sergio y bueno, Eduard, ¿no? Lógicamente. Eh, Tuvimos ya dos exposiciones, la primera que fue el mismo año de la creación, el 2018, y después tuvimos una exposición el 2019, las dos fueron en el Coricancha, y este año bueno, la pasamos a la virtualidad, ¿no? Justamente por la coyuntura actual. Quizás podamos ver esa etapa en la que del 2017 y las exposiciones previas que tuvieron para que el público sepa de dónde partimos. Podríamos ver el video al respecto. Ahí está. Estamos viendo en este momento fotografías de la hora del cafecito, la hora tinta, e imágenes de el Coricancha y las diversas exposiciones. Aquí vemos a ustedes, me pueden decir que es la hora del cafecito, ¿por qué le llamaron así, la hora del cafecito? Daniela, a ver. Sí, Clara, muy buenas noches a todos. Bien, nosotros en 2018, la primera exposición que realizamos, Tenemos problemas con el audio el de colectivo se llama, Daniela. es que es una anécdota muy divertida, el por qué la nombramos así, la hora del cafecito. Bueno, todo nace a raíz de que a nosotros, los que formamos, los que nos juntamos, el grupo de artistas que juntábamos para hablar acerca del colectivo, cómo íbamos a hacer, o qué galería íbamos a exponer, y todo, cuando estábamos um, hablando acerca de todos estos temas, bueno, nos juntábamos siempre a tomar café, ¿no? En una cafetería ahí del centro de la ciudad de Cusco. Y bueno, y todos ahí con nuestro café discutiendo y hablando acerca de la exposición, de lo que necesitábamos, cómo iba a ser y planificando todo. Es por eso que en primera instancia, el primer año, el 2018, es que decidimos ponerle este nombre, ¿no? La verdad del Y, cafecito. y esta imagen que estamos viendo es en los claustros del Coricancha, en el Museo de Arte Contemporáneo. Así es. Esta es nuestra segunda exposición en la que ya se suman muchos más artistas como son Gustavo Fernández, Andrea Flores, a Sergio Valcárcel y bueno, lo siento si es que me estoy olvidando de alguien, pero bueno. Sí, esta es una foto del 2019, nuestra segunda exposición, también en el Coricancha. Una de las exposiciones, quiero aclarar, más visitadas del año, ¿no? En la ciudad de Cusco. Ok, volvamos a nuestra sala de reunión virtual. Ok, vemos que han tenido dos exposiciones, ambas exitosas, con público bastante nutrido, y sus obras pues han sido obras del repertorio, digamos, clásico, esculturas, diversas pinturas, en fin, expresiones distintas del arte contemporáneo, instalaciones, etcétera.
Pero este año, debido a la pandemia, pues hubo un salto obligatorio para poder seguir con el colectivo. Antes de entrar de lleno a lo que fue este 2021, me gustaría saber si ustedes como colectivo tienen alguna premisa, eh, algún canon que cultivan especial entre ustedes, o es la libertad pura, la sensación de unirse. ¿Cómo es que funciona el colectivo? Sí, creo que se la puedo responder yo, A ver, ¿no? Justamente la esencia del colectivo es que no hay un tema específico, ¿no? Como lo decía Daniela, fue a partir de un grupo de amigos que nos juntamos en esta cafetería a hablar de las exposiciones, de las obras, todo, y pusimos el nombre de la hora del cafecito porque no encontrábamos ningún tema que nos une en general, ¿no? Lo único que nos unía era ir a tomar café y se mantiene hasta ahora. Y creo que es la esencia justamente del proyecto, que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su tema, cada uno trabaja con los materiales que ve por convenientes y eso es lo que le da justamente esta mixtura al proyecto, ¿no? Y no nos parametra tanto. a ver, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? Que levante la mano. A ver, Cris, sí. Prende tu micro, por favor. Intento prender el micrófono. Ahora sí. Hasta. Bueno, primero saludar a todos y gracias por la entrevista. La hora tinta en sí es libertad plena, ¿no? Porque cada artista tiene la facilidad de expresar, de mostrar su obra sin necesidad de reglas estrictas o parámetros muy cerrados, ¿no? Cada uno con su estilo, con su técnica. Por ejemplo, Sergio con la fotografía, otros dibujando, Lenin con su obra que es espectacular, y cada uno con su propio lenguaje y aceptado por todos libremente, ¿no? Eso es, creo que, lo que nos da más tranquilidad y más confianza de producir y de mostrar nuestro trabajo en la tinta. Y a nivel de simbolismo, a nivel de contenidos o de propuesta hacia la colectividad, hacia la sociedad, ¿qué significa la hora tinta? ¿Qué significa ese reunirse porque sí, por querer tomar un cafecito? ¿Es así simplemente un vacilón? ¿Es una cosa que lo hago porque bacán, me gusta, me vacila y ahí queda? Nunca expresar arte va a ser un simple vacilón, porque cada uno, al tener la libertad de hablar, ya tiene pues un mensaje intrínseco en su obra, ¿no? El arte es eso, es un lenguaje, el arte es mucho de comunicación, y si tienes libertad de comunicar, es mejor, es la libre expresión, digamos, ¿no? Nunca va a estar ligado simplemente a un vacilón o algo divertido. En sí, el vacilón, digamos, como lo pones, es un poco el reflejo de la libertad que tenemos, de la tranquilidad de poder construir sin mucha presión, o de poder expresar sin mucha presión, ¿no? Ujú. Eh, pero, como te digo, o sea, todos tenemos mucho que decir y gracias a esta exposición y a este colectivo podemos hacerlo libremente. Ujú. Por ejemplo, esa necesidad de expresarse con libertad, ¿no? O sea, de que no te pongan un cinturón, un marco, una línea, una doctrina, o que todos estén confesos a una línea creativa, qué sé yo, eh, los ayuda en el trabajo. Daniela, ¿tú qué opinarías? Sí, yo definitivamente estoy de acuerdo con Chris, como dijo él, o sea, esa libertad nos da, eso no quita el hecho de que cada uno ya personalmente tenga algo que decir, que comunicar con su obra. Y definitivamente yo encuentro algo muy bueno el hecho de que no nos parametremos, no nos pongamos límites en cuanto, o sea, por ejemplo,
en las 3 exposiciones que hemos tenido hasta hoy, no nos hemos propuesto seguir un tema en específico. Por ejemplo, que hacen en muchos otros casos, ¿qué es lo que hacen, no? Que ponerse, digamos, no sé, el tema de la exposición de este año va a ser tal tema o tal otro, ¿no? Entonces nosotros no tenemos ese tipo de acuerdo y no nos ponemos ese límite. Entonces yo sí realmente aprecio eso del colectivo, el hecho de que nos deje trabajar a nuestra manera, a nuestro ritmo, con lo que nosotros decidamos que queremos comunicar. Y la verdad también es que como somos un grupo, quizá lo que más nos une es que somos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien entre todos y que nuestras obras ya de por sí quizás tengan algo en común, o sea, como que tampoco es que se distancien mucho y que no cuadren unas con otras, sino que hay algo que se junta, que se nutre entre todos nosotros y que nos lleva ya con libertad, pero a un punto en específico. Yo creo que hay un punto en el que todas nuestras obras se unen, ¿no? O sea, se pueden trabajar en conjunto. Y Y que, esto se forma, perdón, de forma muy natural entre nosotros, muy no artificial o no forzado, sino de una forma muy natural, como que fluye en nuestro colectivo y en todos nosotros, ¿no? y Sergio, ¿qué dirías tú al respecto? La libertad es algo que Fabricio está pidiendo la mano, después inmediatamente le doy la palabra. ¿Cómo te sientes tú con respecto a esa libertad y el desarrollo de tu creatividad en el colectivo? Buenas noches, Patricia. Buenas noches con todos, compañeros. La verdad que sí, me siento bastante cómodo. Recibí la invitación por parte del colectivo y yo encantado de participar porque justamente esta libertad que se brinda ayuda. Tu pregunta era si es que ayudaba a la creación de nuestra obra y yo creo que sí, ayuda mucho. Te hablo de mi caso en particular, ¿no? A raíz de toda esta experiencia, por ejemplo, empecé a tomar clases de dibujo, justamente con Chris, ¿no? Estoy interesado en intervenir algunas de mis fotografías. A mí me encantaría que, por ejemplo, Andrea, que no está ahorita, intervenga una de mis fotos. La última exposición presencial que hicimos se lo propuse. Lamentablemente no se pudo concretar ya por todo lo que ocurrió, pero me gustaría que no solo Andrea, sino más de los chicos puedan intervenir alguna de mis fotografías, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa interacción realmente es orgánica, es natural, como lo dijo Daniela, entonces es bastante bonito trabajar así. Ok, Fabricio, si tú querías decir, gracias, Sergio. Sí, hay una cosa que se me estaba olvidando por ahí, que es justamente el proyecto en sí es una contrapropuesta, ¿no? A la excesiva ah, intelectualización que existe en general en los colectivos, que justamente buscan, pues, guiarse de un tema, guiarse de un estilo y forzar las cosas, ¿no? Y otra cosa es que justamente si bien no ¿Forzar tenemos las cosas puntos o en común, forzar al artista, al creador, a la persona? eh, claro, o sea, justamente forzar me refiero a forzar las cosas con forzar al creador de la obra, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, trabajo con, no sé, un tema de arte precolombino, pero la exposición de este año es sobre las leyendas cusqueñas. Entonces, tendría que forzar de alguna forma u otra el estilo para que encaje ahí, ¿no? Y si bien no tenemos un tema, no tenemos algo que nos una como proyecto general, ¿no? Pero es el trabajo del espectador, pues justamente buscar estos puntos en común, ¿no? Entre uno y otro, que se trabaja entre un tipo de barroco, que se trabaja con tipos de materiales inusuales, de temas oníricos, pues eso ya es la interpretación del mismo espectador, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, Lenin, con esa sensación dentro del colectivo? Estos 3 años, eh, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has crecido dentro del grupo? Bueno, buenas noches. Gracias por la entrevista primero.
Bueno, para empezar, hay un ápice que tendría que hacer yo antes del colectivo. Es que yo tuve la fortuna, por decirlo de un modo, que es vivir un año en Cusco el 2007, aproximadamente, 2007, y bueno, no tuve la oportunidad de conocerlos a todos ellos, pero ya mucho después entablamos, ¿no? Entonces, para mí Cusco fue muy importante porque fue una etapa interesante de conocer aspectos que desconocía. Y cuando me proponen participar o ser parte de este colectivo, para mí fue grato justamente por esa conexión que yo siento con esa ciudad, ¿no? Y me parece interesante que, que Cusco genere también colectivos, ¿no? Porque a veces yo vivo ahora en Lima, pero normalmente casi todos los colectivos o los grupos que hacen movimientos se centran en la capital, ¿no? Y eso no ayuda, digamos, a la diversidad o a mostrar el arte que existe en otras ciudades. Y justamente me parece interesante el hecho de que en este colectivo existan, eh, digamos, artistas de diferentes ciudades, ¿no? Entonces, de algún modo también eso integra, porque como digo, hay un divorcio entre los artistas de Lima, los artistas de Cusco y de otras ciudades, y es más, a veces ni siquiera se conocen y ni siquiera conocen la obra. Entonces, ese diálogo ya en sí mismo ya me parece rico, para empezar, ¿no? Ok. Y lo, y lo otro sería la diversidad existente, que nos permite también confrontarnos a, a otras, a otras maneras de vivir y de sentir el arte. Eh, esa, Eso yo creo que es fundamental justamente para alimentarse y poder llegar a nuevos criterios y nuevas maneras de ver el arte. Ok, gracias. User, ¿así te llamas? O me podrías decir tu nombre completo, por favor? Prende tu micro. Edson, no sé cómo cambiar el nombre, la verdad. Ya, Buenas no te noches con todos. preocupes, ya. Edson. Edson, ¿tú sientes esa libertad? ¿Tú sientes esa, esa fuerza que dice Lenin, que es Cusco, como generador también de este colectivo? Sí, bueno, buenas noches chicos, buenas noches Patricia. Yo creo que uno de los principios, una de las bases para dedicarse al arte es la libertad, ¿no? Vivir parametrado creo que te limita a poder expresarte de la manera como quieres. Yo estaba estudiando administración, por ejemplo, y dejé la carrera pues porque era bastante limitante. No me veía encerrado en una oficina, teniendo jefes. Tampoco, si llegaba a un cargo más alto, tampoco quería yo ser jefe de alguien. Entonces fue esta libertad que decidí tener cuando decidí cambiarme a estudiar en Bellas Artes, ¿no? Entonces, la libertad es, creo que, un punto muy importante para toda aquella persona que quiera hacer arte. Como dice Lenin, en Cusco la misma vibra, la misma fuerza de las culturas, de la cultura inca, de las culturas pre-incas, nos llena de vigor, de fuerza, ¿no? En muchas ocasiones tenemos las ganas de seguir haciendo lo que ellos han hecho, pero sin tratar de imitar, remedar lo que hicieron ellos, ¿no? Porque eso sería hacer copia, sino dejar un nuevo legado a partir de nuestros propios ideales, de nuestros pues, propios ideas y eso. Y bueno, sí, ¿no? La importancia de la libertad. Entonces tenemos varias cosas en común, ¿no? Libertad, una herencia cultural, la fuerza de Cusco. ¿Qué más podrías aportar, Elvis, a esta personalidad del colectivo que ya tiene 3 muestras en su haber? Buenas noches con todos. Gracias, Patricia, por la entrevista. Buenas noches, chicos, con todos. Sí, pues como los compañeros acaban de manifestar, eh, el arte es también una forma de encontrarse a sí mismo, me parece, ¿no? Obviamente, en el camino, obviamente, cada uno va a encontrar su lenguaje, va a encontrar su forma de expresarse.
y obviamente también el artista en su proceso se va a nutrir también de su entorno, ¿ves? Entonces, en ese proceso y en ese camino, como lo acabo de decir, eh, el encuentro con uno mismo es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma también ayuda a conocerse y conocer su entorno, conocer la realidad y muchos aspectos, ¿no? De la realidad histórica, presente, y qué sé yo, y futura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el colectivo, eh, como lo han manifestado los chicos, tiene en esencia eso, ¿no? De que cada uno busque su lenguaje, busque la forma de expresarse y también generar de alguna forma aporte a la sociedad, ¿no? Ya que estamos en un tiempo muy difícil, muy duro, donde el arte veo que es una herramienta muy importante para poder canalizar muchas cosas de nosotros mismos y también poder expresar mucho de lo que pasa a nuestra sociedad y a nuestro entorno, ¿no? A mí me gustaría saber cómo ha sido este año 2021. Entiendo que el proyecto La Hora Tinta, que ya venía elaborando su tercera exposición, obtuvo una ayuda para terminar esa organización, ese trabajo para la tercera exposición del Ministerio de Cultura, ¿no? Debido a la pandemia. Y eso me imagino que ha sido un alivio para poder poner al servicio de la comunidad el trabajo que ustedes han hecho durante todo este tiempo. ¿Qué ha significado ese aporte? ¿Qué ha significado el hecho de no tener un, un espacio físico, sino un espacio virtual y tener que pensar en esa dualidad, ¿no? Estoy trabajando mi obra, pero tengo que pensar que la va a ver gente de otra manera. ¿Cómo ha sido ese proceso en cada uno de ustedes? Levante la mano el que quiera comenzar a hablar. A ver, Edward, ¿sí? Muy bien, buenas noches con todos. Bueno, la verdad llegó todo esto de la pandemia. eh, Muchas personas en realidad, muchos profesionales dijeron, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no? Porque la verdad, estar encerrados y no poder expresarnos, no sentir la libertad de expresarnos, para muchos artistas de verdad fue muy duro. Por mi parte, por ejemplo, yo no, la verdad, no sabía qué hacer, no sabía cómo poder sacar mi arte, expresarme, más que, más que solamente con mi familia, ¿no? O con los niños, ¿no? Con los que trabajo, porque yo soy profesor. Entonces, yo agarré y dije, ¿por qué, ¿por qué encerrarnos en un problema? ¿Por qué siempre el peruano, cada vez que hay un problema, nos quedamos, no, ¿qué hacemos? Lloramos y todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no dar la propaganda de que, oye, mira, el peruano no necesita de un golpe para poder avanzar? ¿Por qué no generar eso, no? ¿Por qué no el peruano puede sacarle la vuelta a los problemas? Entonces me puse a pensar en eso y dije, no, bueno, tenemos todos los medios, tenemos la tecnología. Y yo creo que la tecnología es el futuro. Y comencé a probar un montón de cosas con la tecnología, desde la impresión 3D, que gracias a Dios a mi hermano y a un amigo me obsequiaron prácticamente unas impresoras en 3D. Gracias a eso comencé a averiguar un montón de cosas. Y gracias a eso también averigüé un montón de programas de computadora en la cual yo podría expresar la escultura. Y no solamente la escultura, sino también el dibujo y la pintura. El problema fue que también nuestras computadoras, yo creo que muchos de nosotros no da para tanta tecnología. Y es por eso que también agradezco al Ministerio de Cultura y a la Hora Tinta, ¿no? Que nos apoyó, ¿no? Con este concurso, nos apoyó fuerte. Pudimos comprar algunas cosas en la cual nosotros pudimos explotar la tecnología que tenemos.
Por ejemplo, ¿qué Eh, compraron con por eso? ejemplo, bueno, yo compré una tableta y memoria que necesitaba para poder hacer mis Para ampliar. trabajos. Sí, sin eso no hubiese podido hacer nada de mi animación. Sin eso en realidad no me hubiese podido expresarme, ¿no? Y también sin eso no hubiese podido crear algunas esculturas en digital y que estén a la venta, ¿no? En internet. Por eso yo agradezco mucho al Ministerio de Cultura y bueno, a mis compañeros de la Hora Tinta la verdad, por recibirme, ¿no? En este grupo. Yo soy nuevo, yo recién he ingresado a la Hora Tinta del año 2020. Y la verdad, muchas gracias a todos. Bien, gracias, Edward. A ver, ¿quién quiere aportar más en esta temática? Bueno, entonces yo señalaré. Sergio, De hecho, empezar con la cuarentena creo que le ha chocado a todos, ¿no? Normalmente no se vive un episodio así y afecta emocionalmente tremendamente. Eh, en lo personal, cuando empezó la cuarentena, a mí me agarró con el laboratorio un poco vacío, un poco sin algunos productos que yo uso, que básicamente son químicos para realizar procesos antiguos de fotografía. Entonces, simplemente me enfoqué en tratar de capturar la ciudad que ahora no conocemos, ¿no? Yo radico en Arequipa y hay calles en Arequipa pues que jamás uno se va a imaginar que están sin gente. Entonces a eso me refiero con decir la ciudad que no conocemos. Y procuré capturar esta ciudad con justamente procesos antiguos, pero habían elementos que faltaban, ¿no? Me dediqué a capturar y luego cuando el Ministerio de Cultura nos apoya, es donde empieza ya a hacerse tangible mi obra. Es cuando empiezo a positivar, a poder hacer papel, se pudo comprar los químicos que se necesitaban, entonces definitivamente el apoyo ha sido pues excelente, ¿no? Y muy oportuno, porque como dijo Edward, tenemos obra que se puede comercializar ahora. ¿de acuerdo? Entonces, la pandemia ha servido en este colectivo para entrar de súbito, de un sacudón a una nueva era y a una nueva forma de mostrar, hacer y comercializar arte. ¿Qué dices tú al respecto, Daniela? Sí, bien. Bueno, la verdad para mí fue una experiencia bien, diría, frustrante el cambiar esta forma de materializar lo que tus ideas o de hacer arte, ¿no? Por ejemplo, yo para la última edición de La Hora Tinta, para el colectivo, expuse un videoarte, hice un videoarte. Y la verdad nunca antes había pensado hacer o manejar esos programas para hacer videoarte, al menos no de forma tan súbita, justamente como tú dijiste, no de un sacudón. Como que me hizo como que cambiar, me puso en la posición de que tenía que cambiar la forma de expresarme y todo. Entonces, y bueno, fue un poco un proceso bastante complicado, diría, porque es un poco difícil salir de esta idea de que tenemos, o al menos hablo de mi experiencia personal, de que, por ejemplo, yo como que estaba acostumbrada a, digamos, hacer una pintura y bueno, o sea, tu trabajo era la pintura, hacerla, y bueno, ya luego cuando la tenías terminada, lista, y bueno, ya era cuestión de ir a la galería y colgarla, ¿no? Y bueno, ya estaba, hasta ahí. O en escultura o en instalaciones y todo. La cosa era manejar como que el espacio y bueno, ya estaba, ¿no? Pero con lo de la pandemia y los trabajos en línea y toda la exposición virtual, como que te obligaba a mostrar de una forma distinta, como que te da más herramientas desconocidas hasta la fecha para mí, que tenía que manejar de alguna forma, ¿no? Aprender a manejar estas que, por ejemplo, fue la primera vez
que, que realicé un video, que manejé un programa de edición de video y también de edición de sonido, ¿no? Para hacer mi video. Entonces, la experiencia, como te digo, fue un poco al inicio frustrante, porque estaba acostumbrada a depender de mí, por ejemplo, para hacer un cuadro, de mi habilidad para, con el lápiz, con la pintura, mi habilidad, ¿no? Que ya había estudiado antes. Entonces, y salir de eso, de esa zona de confort, como que, y a depender, o que tus herramientas se vuelvan al momento de hacer una edición de video en el programa mismo, ¿no? En tu conocimiento acerca de las herramientas que te ofrece ese programa para poder materializar la idea. Entonces, como te digo al inicio, como me di contra la pared realmente, porque entraba el programa y decía, ¿no? ¿Ahora qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo? Porque no tenía un conocimiento muy básico, quizá casi nulo acerca de las herramientas que me ofrecía este programa de edición. Entonces fue una cosa de error y aprendizaje. Y al inicio, como que, como te digo nuevamente, muy duro hacer esta parte, pero incluso llegó un punto en el que deseché la idea totalmente de hacer un video arte. O sea, dije, los primeros intentos, como que el resultado no me convencía para nada. Porque no era como antes, como que la idea la tenía un poco clara, entonces agarraba el lápiz o los objetos, en este caso para hacer instalaciones que también usaba, o el color y como que ya, no sé, como que tenía esa facilidad de poder expresarme. En cambio, con los programas de edición, con ese programa, como que fue empezar desde cero totalmente. Fue Cambiar de como que tenía la herramienta. idea. No solamente Exacto, ideas, totalmente. sino cambiar de herramienta. Ok. Exacto, y una herramienta con la que no estaba para nada familiarizada, o sea, prácticamente era como volver a aprender a coger un lápiz y dibujar y hacer un trazo, ¿no? Pero ahora con estas herramientas que te ofrecía el programa este de edición. Entonces el inicio sí fue un poco frustrante, ¿no? Duro, entonces como te digo, me di contra una pared en los primeros intentos, incluso hubo un momento en el que descarté totalmente la idea de hacer un video, de hacer un video arte, porque llegó un punto en el que dije, pues no, eso me va a tomar mucho tiempo, entonces, y la frustración y todo. Pero bueno, ahí realmente tengo que agradecer a Vera, porque fue la única a la que me atreví a mostrar mis primeros intentos del video, con los que realmente no estaba nada satisfecha, pero bueno, me atreví a mostrarle a ella. Y entonces me animó, me incentivó, me dijo, bueno, la idea está bien, solo que y como que falta obviamente pulir muchas cosas, pero es una cuestión de que sigas intentando, ¿no? Entonces, nuevamente, luego de un periodo bastante largo de dejar de lado todo esto, nuevamente retomé y bueno, salió lo que presenté, ¿no? En esta última exposición. Ok. Y al final fue una experiencia realmente enriquecedora para mí, que el video realmente te da muchísimas opciones que antes no había No las siquiera habías previsto. visto. Ujú. Exacto. Entonces como que me Gracias. abrió muchos horizontes, exacto. Gracias, Daniela. Está levantando la mano, Cris. No, Perdón, ya, ahora ahora sí sí. tengo audio, ¿no? Ya. Mira, con respecto a la pandemia y a la influencia que tiene no sobre mi trabajo, el hecho de estar encerrado, como que a mí me ha ayudado a concentrarme más, a dedicarle mucho más tiempo a mi obra, ¿no? Cosa que creo que nunca había tenido, o sea, la posibilidad de estar concentrado únicamente en esto, en crear, 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 crear y experimentar, ¿no? Gracias al videoarte, por ejemplo, cosa que nunca había hecho, o sea, con todas las limitaciones que conllevó hacer desde la fotografía, hacer la edición, crear un concepto, ¿no? Armar todo lo que, con lo que no estaba totalmente familiarizado. Ahora estoy orgulloso del resultado, pero me doy un poco cuenta de que hay muchas carencias aún, y a raíz de todo el trabajo realizado y de lo expuesto en la Hora Tinta ahora, como que nacieron más ideas, ¿no? Y como que ahora tengo una herramienta más de expresión, ya no solo el dibujo, ya no solo la escultura, ¿no? Tengo otra herramienta que es el videoarte o el stop motion, por ejemplo, que tengo todas las intenciones de expresar explora. exacto a futuro, ¿no? Ujú. O sea, Lo veo, es, sí. perdón.
Sí, no, veía a Sergio que afirmaba así con entusiasmo lo que decías. Sí, porque ahora tenemos mucho más tiempo de aprendizaje, más tiempo de experimentación y por ende vamos a tener resultados diferentes, aptos para la nueva realidad, que es los medios, ¿no? Los medios digitales. La Ahora, por virtualidad, ejemplo, digamos. exacto, y gracias a esta virtualidad tenemos más vistas de las que tendríamos dentro de una sala de exposiciones, ¿no? Si nos ponemos a pensar en las estadísticas de todos los que nos ven, ya sea en Facebook, Instagram, nuestra página web, todas las redes sociales juntas, acumulamos muchísima más gente de los 500, que era muy buen número para la sala que llenamos en el 2019, pero tenemos muchísima más gente viéndonos. Más Entonces, nos obliga a mejorar, ¿no? Mejorar así también es, cada vez más. exige. Sergio, a ver, ¿qué quieres afirmar con tus afirmaciones así, todo sonriente? Que me siento identificado con lo que dice Chris. Esto nos ha llevado a explorar nuevas técnicas, ¿no? Como te comentaba Patricia al principio, también empecé a tomar clases justamente con Cristian de dibujo. El dibujo es algo que a mí me llama la atención desde muy chico y qué mejor ahora que puedo hacerlo, ¿no? Entonces ahí estoy tratando de aprender y me encanta la idea que Chris esté explorando el stop motion, la fotografía. Veo sus fotos con muy buena iluminación. Entonces definitivamente hay un lado positivo y es el crecimiento. Ok. Edson, ¿tú qué has experimentado en esta etapa nueva de la tecnología y la virtualidad? Sí, claro, de hecho la pandemia fue una bofetada, una cachetada de- para poner en los cabales a los artistas, ¿no? Porque muchas veces estamos haciendo otras cosas y no nos dedicamos de lleno al trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía una pequeña galería de este tipo de workshop en el que trabajaba y podía vender un par de cositas y y si bien es cierto, estaba todo el día trabajando en arte, no tenía la plenitud de trabajar como lo hacía antes, ¿no? Como cuando era estudiante, que me dedicaba pues casi todo el día a pintar, a veces olvidándome de comer, desayunar. Gracias a la cuarentena, nuevamente me tuve que encerrar en el taller propiamente y el resultado de eso, por ejemplo, ha habido este primer stop motion que he hecho, ¿no? Por primera vez para el colectivo. Y aparte he hecho otro cuadro de 6 metros, por ejemplo, que estoy seguro que nunca lo hubiese hecho si es que no hubiese estado encerrado en el taller, mañana, tarde, noche. Entonces, sí, ¿no? De alguna manera la cuarentena ha sido bastante provechosa, si es que Productiva. realmente exacto. Y nada, las tecnologías no es el futuro, ¿no? Las tecnologías son el ahora y las posibilidades de aprender nuevas herramientas, pues también, ¿no? De hecho, el stop motion también yo creo que va a ser desde ya parte de mi portafolio y vamos a seguir explorando a ver qué sigue saliendo. A Elvis también lo veo afirmando. A ver, ¿qué tienes que decir, Elvis? Sí, pues como acaban de decir los chicos, eh, esto que estamos viviendo ha sido muy, aparte de que ha sido muy duro, ha sido desconcertante y también nos ha replanteado nuestra forma de ver y de entender el arte en relación a nuestros procesos, ¿no? Muchos de nosotros que hemos estado siempre trabajando, no sé si apegados, digamos, a la materia, digamos, de estar en contacto con los materiales, ¿no? Eh, como los grandes maestros, ¿no? Como de repente en los orígenes del arte, digamos, ¿no? Cuando se trabajaba de forma directa, ¿no? Entonces, para nosotros que estábamos acostumbrados en ese proceso, ha sido un cambio, sí, muy brutal, ¿no? Como muchos creo lo hemos sentido. Entonces, eh, poder experimentar o sentir esta transición, para mí también ha sido algo muy satisfactorio y también algo que me ha costado, ¿no? A pesar de que yo en algún momento utilizaba la fotografía desde el punto de vista documental en mi trabajo como conservador de patrimonio, solamente hasta ahí yo nomás tenía alcance, digamos, de la fotografía, ¿no? Como medio digital, digamos, ¿no? Más allá de expresar, sino de documentar. Pero esta etapa ha hecho que
que pueda volcar de otra forma, digamos, o la parte expresiva, digamos, ¿no? La visión que uno normalmente tiene en relación a un formato bidimensional, ¿no? Entonces el formato digital o virtual de una forma nos ha removido muchos de nuestros cimientos, ¿no? Para poder replantearnos y también para poder dar ese salto que ahora ya estamos ahí y obviamente vamos a tener que seguir dándole, ¿no? Para que podamos seguir construyendo colectivamente y yo supongo que también individualmente más adelante, ¿no? Gracias, Elvis. Fabricio está levantando la mano. Sí, gracias, Patricia. Bueno, acotando un poco más a todo esto que están diciendo los chicos, definitivamente fue súper difícil, pero tenemos la ventaja de que el arte siempre está en constante evolución y eso es lo que hemos visto desde los inicios de la historia, ¿no? Cómo se ha ido modificando, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido adecuando a todo lo que pasaba en la humanidad, ¿no? Y lógicamente esta no podía ser la excepción. Si bien no podemos tener una exposición o no hemos podido tener una exposición todos juntos, pues era la hora de pasar a la virtualidad y para muchos, no solo para nuestro colectivo, sino para todos. Ya hay algunos que todavía no se han atrevido a hacer este salto, ¿no? A la parte digital, a la parte virtual y que realmente es increíble, es difícil. Sí, es sumamente difícil, mucho más si estás acostumbrado a trabajar de una forma bidimensional o de una forma tridimensional, pero con tus materiales y pasar eso a lo virtual, pues es muy complicado. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en mi época de estudiante, yo había hecho algunos videos, un poco de stop motion, por ahí con mis estudiantes también. Ahora último, estábamos haciendo proyectos pequeños, pero claro que es difícil cuando tienes que hacerlo para la muestra, ¿no? Y justamente me acordaba con todo lo que estaban diciendo los chicos, que hablando con Dani un día, le decía, no sé si estoy al nivel realmente, porque yo veía el trabajo de Chris, veía el trabajo de Edson, veía el trabajo de Edward, que ponían solo partecitas y sus trabajos eran increíbles, y pues el mío era solamente una recopilación de varias imágenes de las obras, ¿no? Que van cambiando poco a poco. Pero creo que justamente esa es la esencia, ¿no? Jugar, ver, experimentar, modificar y qué sale, ¿no? Y a partir de eso, coger y tratar de mover y tratar de cambiar y tratar de seguir jugando con eso. El arte al final es un juego que puede llevarte a cosas increíbles, que te puede hacer volar y que puedes seguir siendo el niño que tienes adentro. Y pues si te tropiezas, te levantas, ¿no? Y esa es, ¿no? Eso es. Ok, Lenin, ¿tú qué opinas? Disculpe, me demoré en prender el micrófono. No te Eh, preocupes. para mí, entrar, digamos, a la virtualidad fue complejo porque en realidad es algo que no manejo mucho y se requiere herramientas para poder hacerlo. En mi caso, el trabajo que yo hice es una recopilación de imágenes de los cuadros que ya he pintado, que pinté para esta muestra, ¿no? Para, digamos, mostrarlo en un video. Me costó porque no conocía el programa y cuando vi y empecé a entender el programa de algún modo, me di cuenta que debí haber empezado al revés, ¿no? Debí haber aprendido primero el programa y plantearme a partir de ahí qué pintar, ¿no? Porque me di cuenta que es un lenguaje completamente distinto y como es un lenguaje distinto requiere otra manera de enfocar lo que uno quiere hacer. Entonces, me planteó otra disyuntiva, es que si es que realmente yo obviamente siento el placer de trabajar, de pintar, de dibujar, que es algo que es para mí básico, pero en ese momento si ya uno empieza a hacer video o empieza a dedicarse a eso, ya
ya eso pasa a un segundo plano, porque este es otro lenguaje que requiere otras herramientas y otras necesidades. Entonces, ya no solo es un cambio de materia o de medio, sino es un cambio incluso hasta de lenguaje, de manera de expresarse. Y entonces ese cuestionamiento aún me lo estoy, digamos, aún lo estoy procesando para ver a qué me lleva, porque ya no es una cuestión de repetir lo que yo hago y trasladarlo al video, sino al contrario, más bien, qué es lo que ese nuevo medio realmente puede despertar en mi expresión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para mí todavía, yo considero que todavía no entro a la virtualidad, ¿no? O sea, si bien es cierto, utilizo elementos, pero los utilizo de una manera muy básica. Muy básica. A mí me da la impresión, o sea, eh, cuando tú escucho hablar a Lenin, eh, se me ocurre una metáfora, ¿no? Que quizás pueda ser útil. Cuando se pasa una obra literaria al cine, se hace una adaptación de esta obra literaria a las imágenes, al cine, ya no es la misma obra, ¿no? Es una adaptación de esa obra a un nuevo lenguaje, a una nueva forma de mostrar eso mismo, pero ya es otra cosa. Ya no es la obra literaria que está en un libro, que la lees, que tiene un código distinto, pero que quizás, si el cineasta es bueno, conserva el espíritu en sí mismo. ¿Ustedes sienten que esa analogía se da en el caso del arte que ustedes practican? A ver, Cris. Disculpa el micrófono. No sé si es que aún sea, si es que sea muy, bueno, creo que es muy pronto tal vez para calificar, al menos lo que yo estoy haciendo, hablo de mi obra, para calificar si es que mi obra se expresa mejor mediante el video que mediante el dibujo o la escultura, porque la verdad es que a nivel de video pasa a ser aún solo una experimentación, ¿no? No es una obra consumada ni algo ya pues que pueda hacer alguien con mucha experiencia, ¿no? O sea, yo siento que, por ejemplo, en el dibujo es una forma mía de expresión, pero plena, ¿no? O sea, puedo ser muy libre y no tengo casi límites con respecto a lo que puedo hacer con un lápiz. Pero lo que puedo hacer con un video aún es muy, muy limitado. Sin embargo, me da mucha satisfacción, ¿no? De ahí a que pueda expresar completamente todo lo que siento mediante un video ahora, todavía no. Creo que en un futuro, si se sigue trabajando y se sigue fortaleciendo, pucha, ahí sí de repente no habría mucho límite con respecto a qué podamos decir. Edson. Sí, no, yo me siento identificado con Chris, por ejemplo, porque por ejemplo, para mi proyecto de stop motion, yo me hice todo un guión, ¿no? Me creí escritor. Hice todo lo que tenía que hacer, cómo iba a funcionar todo, y en el momento de querer hacer el stop motion, pues me di una frustración de que no lograba nada. Entonces decidí improvisar en el trabajo y así creo que salió un poquito más bonito mi chamba en ese sentido. Sí, para mí también en el momento el stop motion está en una etapa de experimentación, ¿no? Todavía creo no tengo las herramientas para poder trabajar como realmente debería ser en esto, pero yo creo que con el tiempo sí se va, espero algún día lograrlo y hacer un guión y interpretar el stop motion según el guión y no estar improvisando en el proceso. Fabricio. Sí, gracias, Patricia. Definitivamente apoyo la idea de Chris y la de Edson, en el sentido que sí, o sea, no hay como coger una hoja de papel y hacer un trazo. O sea, eso es completamente mágico. Es mágico ver cómo se va marcando tu línea, cómo vas expresando mediante la línea, mediante el color.
y creo que sí, es completamente pronto para ver si realmente podemos continuar con esto de la virtualidad o pasar a la parte digital y poder expresar de la misma manera los trabajos, ¿no? Porque como decía hace un rato en mi anterior participación, mis obras son de alguna forma u otra bastante expresivas en el sentido de jugar con los elementos, con los personajes, con las formas, con la composición, pero mi video, por ejemplo, es una recopilación de las fotos de la obra, ¿no? No es que haya creado algo desde cero y siento que todavía no tengo esa conexión con la parte digital, ¿no? Porque no puedo unir, no puedo jugar con los personajes, me falta aprender un montón en la parte digital, eso sí, pero definitivamente es el reto, ¿no? Es el reto del cual tenemos que partir, veamos cómo vamos a ir el próximo año, porque quizás ya no estemos en esta situación y podamos regresar ya a una sala de exposición, pero pero la ventaja ahí es que también yo estoy seguro que más de uno de nosotros va a presentar obras que sean físicas y también obras virtuales. Entonces, como que la virtualidad ha llegado para quedarse definitivamente. Está levantando Edward la mano, sí, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo Gracias, en Juan realidad Luis. con mis compañeros, ¿sí? Y con respecto a la analogía, yo pienso de que en realidad podemos nosotros mantener el alma, ¿no? El alma que tiene una escultura, de una pintura, mediante la animación. Yo creo que es más una simbiosis, ¿no? Que trabajan juntas, porque en realidad mediante la animación es asombroso, o el videoarte, es asombroso cómo tus personajes que tú creas en la escultura cobran vida, ¿no? Entonces, ese es algo, como dijo Fabricio, es algo, no sé, maravilloso, pues, ¿no? Ver cómo tus personajes están cobrando vida vida y están interactuando en una escena creada también por ti. Yo creo que eso también refuerza un poquito para la mayor apreciación del espectador, ¿no? Y tenemos que, en realidad, tenemos que hacer tenemos que cometer errores para poder aprender. Generalmente en los años 70, 80, siempre en los colegios nos han dicho, no, esto está mal, ¿cómo? Y teníamos miedo de cometer errores. Tenemos muchos miedos de cometer errores, pero en realidad eso no debería ser así, ¿no? Lo malo sería no aprender de los errores. Yo sé que muchos de mis compañeros, muchos, al igual que yo, al momento de hacer estos proyectos hemos cometido, pero infinidad, infinidad de errores que la verdad a veces te frustra, ¿no? Te frustra, pero también hay que saber el no rendirse, pues, ¿no? Seguir, Ujú. seguir. Gracias. Porque, a ver, Sergio, ¿quieres aportar algo? ¿O Lenin? Patricia, sí, voy a discrepar un poquito con alguno de mis amigos. La discrepancia Yo, siempre es bienvenida. yo considero que los videos que han hecho, aunque sean experimentales, sean sin experiencia, ya son parte de su obra. Algunos dicen que no es su obra, pero es su obra. Los están creando sin conocer el programa. Los he escuchado a todos decir que no conocían el programa y me incluyo. Si bien es cierto, yo trabajo en fotografía, nunca en mi vida hice un video completo. He participado como, por ejemplo, fotografía fija en algún documental, incluso en Cusco, y no conocía lo que era el software de edición de video. Y para el colectivo me propuse hacer el video yo mismo, no convocar a alguien que puede trabajar dentro de mi equipo para que me ayude con la captura de imágenes. Hice el guión, todo, y la versión final de mi video incluso tiene la grabación de los sonidos. Todo esto lo hemos hecho aquí en casa, en mi estudio, de manera empírica. Yo tampoco sabía editar y considero ese video como parte de mi obra. Yo quería que ese video esté tal cual, entonces yo sí considero que esos videos que han hecho ya son su obra y perfectamente
forman parte de su catálogo y son obras lindas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Lenin, ¿quieres acotar algo, tal vez? Sí, bueno, yo cuando decía que no entraba todavía a la virtualidad y para mí el cuestionamiento del lenguaje fue importante, no me refería en el hecho de negar el trabajo que haya hecho. O sea, a mí ese trabajo para mí igual es valioso porque me he dedicado tiempo, esfuerzo, es, es una, es una manera de intentar expresar algo en otro lenguaje, pero sin conocer todavía muy bien el lenguaje. Entonces, a lo que yo voy cuando hablo acerca de este nuevo lenguaje, es que veo que este nuevo lenguaje también tiene unos códigos que permiten expresarse de una mejor manera, ¿no? Es como pasar de escribir poesía a escribir prosa o a escribir narrativa o una novela, un cuento, ¿no? Y cada cosa tiene su estructura, su Su manera, técnica. y, y no solo eso, sino la eficacia de cómo llegas al espectador, ¿no? Al lector, al que va a ver la obra. Entonces, en ese aspecto, creo que a veces, o sea, en mi caso en particular, porque yo no puedo hablar por el caso de las demás obras, exactamente porque cada uno tiene su propia sensación. Yo lo que veo es que tal vez no logré lo que yo hubiese querido lograr, ¿no? Y en ese aspecto me di cuenta que tenía que tal vez lo que yo en principio empecé a hacer, debí haberlo empezado conociendo un poco más la técnica de ese lenguaje para poder potenciar justamente lo que yo quería, a lo que yo quería llegar, ¿no? Bueno, echando a perder se aprende, dice el refrán. Así que creo que hemos tenido una buena lección este año 2021. Em, este tipo de situaciones, esta pandemia, de hecho, ha cambiado al mundo. ¿En qué medida? Lo sabremos a medida que vayamos avanzando, que de hecho nos ha cambiado, ya nada va a volver a ser igual como fue en el 2019. Una muestra es esto. Y para comenzar a cerrar, me gustaría, por ejemplo, que me muestren un poquito la página web, cómo está organizada, si pueden mostrármela para que los espectadores sepan que La Hora Tinta tiene su página web y que la pueden encontrar en, ahí está, en inicio, que tiene ahí donde están las características y qué es el apoyo del Ministerio de Cultura, la película que irá acompañando esta entrevista a ustedes y que la pueden buscar todos los espectadores o todos los interesados en la web. Está como La Hora Tinta Reanimación, me parece que es así, ¿no es verdad, Sergio? Así es como aparece. Esa es la página web, que la pueden visitar cuando quieran y tienen todas las obras, los videos individuales. Yo la he visitado, he visto el video completo en más de 2 oportunidades. Debo confesar que me he quedado sorprendida con la diversidad de expresiones de cada uno de ustedes. No hay una obra que se parezca a la otra, por tanto es como una vorágine de sensaciones que invito a todos a buscarla en la web y es la película completa, ¿no? Que se llama Reanimación, la película donde todos podrán encontrar en la página web el video individual de cada uno de los participantes, pero también el largo, si se quiere, de la suma de toda la edición de los videos que se han hecho para esta exposición virtual de La Hora Tinta Reanimación. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber participado en esta entrevista y que se hayan dado el trabajo de expresar con tranquilidad, con ánimo,
esas cuitas que han vivido en este 2021 para lograr esto que aún no los complace, pero que van a tener que irse acostumbrando a convivir con ellos, ¿no? Creo que las dos cosas van a convivir, como decía uno de ustedes. La obra física, y esa tendrá que pasar de tanto en tanto a la virtualidad, o muchos de ustedes pasarán seguramente a ser artistas virtuales. ¿Quién sabe qué les deparará el futuro a este colectivo que está en un momento muy interesante de la historia del mundo? Esa es lo que está pasando con todos los artistas, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro del arte de aquí para adelante? Bien, no sé quién de ustedes quiera tomar la palabra ya para despedirnos, a nombre de todos, eso sí, para no hacer que el... A ver. Ya, A ver, Cris, dale. yo puedo dar las gracias. Muchas gracias, Patricia, por darnos una voz La ocurrencia. en este medio virtual. Gracias por tu apreciación para con nuestras obras y gracias por la difusión de las mismas, ¿no? Y gracias, chicos, por todo su trabajo y nos vemos para una siguiente edición de La Hora Tinta, que de hecho que va a haber una y de repente más. Muchas gracias. Espero que así sea y que no dejen de hacerlo. Y Daniela, la frustración siempre es parte del trabajo, así que adelante. Muy buenas noches a todos, gracias por vuestra participación y suerte en vuestro trabajo y sigan adelante. Los felicito a todos, muy buenas noches. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sigan trabajando. Buenas noches.